del plan de acción integral, un elemento que suele dar, creo, y desde mi experiencia, algún que otro problema a la hora de planificar es la falta de una concreción o de una visión clara de los elementos que forman el diagnóstico, ¿no? No hablo de una relación causa-efecto, pero sí de una localización muy concreta y además con claridad, ¿no? De cuáles son los elementos que propician una situación sobre la que queremos intervenir. O sea, cuanto más claro tengamos, digamos, el diagnóstico, o sea, por qué ocurre, por qué estamos en una situación, por qué se da tal situación y qué elementos intervienen en esa situación, cuanto más claros estén, mucho más fácil va a ser delimitar esos ámbitos de actuación, sobre todo esas actividades o actuaciones que proponemos, ¿no? Y de concretar eso. Esa es una dificultad que en muchas ocasiones, bueno, pues hace que tengamos que volver a revisar el diagnóstico, ¿no? Quiero decir, todas las entidades tienen que tener muy claro por qué están participando, que vienen de un proceso que además tiene unos objetivos y una finalidad clara, que el elemento activo, digamos, o propositivo del PAI es una cuestión básica para que ellos mismos sigan participando y además, bueno, sigan motivados con el propio proceso. Eso es fundamental y de hecho, y ahí es algo que tiene que ver con lo que comentaba antes del consenso, es una herramienta, ese conocimiento, esa delimitación clara desde el punto de vista técnico del equipo de investigadores. Es una herramienta muy importante para hacer una propuesta o por lo menos delimitar cuáles pueden ser esos actores que se responsabilizan, esos actores que deben participar en cada una de las actuaciones, con qué tiempos tenemos que contar, con qué recursos podemos también contar, o sea, de qué recursos se disponen, porque hay algo que no es solamente una cuestión monetaria, económica, sino qué recursos ciudadanos podemos poner en juego a la hora de desarrollar un PAI, todo este tipo de cuestiones. Evidentemente el PAI no va a contar con el visto bueno, ni con la aprobación, ni con la aclamación de todas las personas o entidades que han estado participando, pero sí que cada una de las entidades deben saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde deben llegar y cuáles son sus limitaciones, ¿no? A la hora de participar y de ejecutar el PAI, ¿no? Eso es algo fundamental. Y lo digo porque en muchas ocasiones somos muy dados a elaborar propuestas, a ser muy críticos sin ser constructivos, y eso es algo que puede limitar mucho el PAI, ¿no? Y desde ese punto de vista, la planificación en lo que es la priorización, bueno, pues tiene que integrar ese componente de negociación también, ¿no? De negociación que puede llegar a un consenso, puede llegar a una votación. Pero desde luego si jugamos, si estamos aquí, jugamos todos, ¿no? Y cada uno desde su perspectiva, su situación y sus posibilidades. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Lo planteo aquí porque me parece que en muchas ocasiones es una dificultad y que... La acción participativa, al igual que otras investigaciones, parten de problemas. Tal vez una investigación de tipo más clásico se pueda plantear qué es lo que está pasando, cómo definir aquello que está aconteciendo, los fenómenos sociales, y por qué acontecen estos determinados fenómenos sociales. Una investigación de tipo participativo o un proceso de tipo participativo tal vez se plantee de una manera más radical cómo cambiar las realidades que hay en torno a ese problema. Desde un punto de vista más transformador, las preguntas iniciales van en torno al para qué se está afrontando esta situación. Suele ser para transformarla, para cambiarla, para hacerla más vivible, más satisfactoria, más gratificante, más justa, depende. Y también el para quién, es decir, si aquellos que inicialmente se hacen estas preguntas desean contar con otra gente o ven que esta realidad no gratificante, pues es también la vida que les toca vivir a otros que a lo mejor no están allí presentes, pero con los que podrían empezar a contar.
Bueno, cuando hay un requerimiento desde una institución, pues en no pocas ocasiones esta petición para hacer una investigación participativa puede ser contradictoria. Nos pueden estar dando como enunciado de la investigación precisamente el resultado. Quiero que hagáis unos talleres para que la gente participe en la decisión de los problemas no sé qué. Con lo cual, prácticamente nos están dando ya los datos del proceso. Solamente faltaría decir para que decidieran tal cosa. O en otras ocasiones lo que nos están pidiendo es una cosa y su contraria. Queremos que la gente participe. Ahora sí, no debería ser una cuestión de decisión, porque claro, la gente tampoco tiene por qué decidir todo en este proceso. Entonces la participación se nos muestra ahí como un elemento contradictorio. Bien, esto no es nada extraño. Cuando alguien hace un requerimiento de este tipo, no es extraño que no sepa muy bien cómo tiene que hacer este requerimiento. Y además ni falta que hace que lo sepa. Para eso, de alguna manera, tendríamos que los técnicos saber cómo tendremos que articular este arranque de la investigación para que surja realmente el requerimiento de una manera más explícita, más concreta, más articulada. En un proceso participativo, en una investigación participativa, esta negociación inicial debería plantearse también ya desde el comienzo de una manera participada. Lo lógico es que se empiece a participar desde el mismo momento de plantear la participación. Y aunque esto pueda sonar a juego de palabras, tiene su sentido. Si el enunciado ya viene dado, al final estamos llamando a la gente para que venga a participar a aquello que nos interesa a nosotros. Pues inicialmente podemos echar mano de aquellas técnicas que nos pueden aportar alguna información sobre qué es lo que vamos a empezar a trabajar inicialmente. ¿Qué campos son los que podríamos empezar a cubrir con algunas técnicas elementales, sencillas? Pensemos en que todavía estamos definiendo los términos de la investigación participativa. Pensemos que todavía estamos entre aquellos que mostramos interés o que nos han encargado el trabajo, acordando cuáles son los primeros mimbres con los que armar esta estructura. Entonces lo que nos interesa es empezar a hablar sobre los contenidos y sobre las organizaciones o sobre las relaciones. Así es que algunas técnicas que nos puedan servir en términos de empezar a precisar temas podrían ser, por ejemplo, pues, el hacer una simple matriz DAFO elemental, sin demasiadas complicaciones, pero que nos permita hablar, concretar en torno a temas de los que posiblemente luego haya que profundizar, seguro que luego habrá que profundizar y concretar. Y en términos de relaciones, pues hay una técnica muy apropiada como puede ser la realización de un sociograma, de un mapa de redes, donde podemos empezar a visualizar tanto los actores que puedan estar presentes en este tema, como aquellos espacios en los que ignoramos quién puede estar interesado o interesada, qué instituciones son las que pueden estar relacionadas. Bueno, tal vez de instituciones podamos tener más información, pero en términos de aquellas redes que son menos visibles. Cuando, sobre todo los técnicos, ignoramos cómo es el medio físico y humano en el que nos vamos a mover, no está de más el que de una manera práctica, de una manera palpable, podamos pisar el territorio, podamos ver cómo son los espacios de convivencia, cómo son aquellos lugares donde vamos a trabajar y empecemos a tomar un contacto físico, olfativo, visual,
vivencial con aquella realidad donde vamos a movernos a continuación. Es un intento de graficar en un espacio de 2 dimensiones, en un papel, en un rotafolio, todo aquel sistema de relaciones que se dan en el medio en el que estamos trabajando. Por tanto, hay que pensar en aquellos actores que están presentes, en las relaciones que mantienen, en cómo son esas relaciones, los distintos tipos de relaciones, en qué espacios es donde están presentes, y entonces tratar de graficarlo. La información que nos muestra es de distinto tipo. Luego, a la hora de analizar y de interpretar, podemos obtener datos en torno a qué tipos de relaciones son las que se establecen, o las que aquellos que elaboran el mapa de relaciones creen que están establecidas, cuáles son los espacios que no están articulados por relaciones, es decir, aquellos espacios desconectados. Y en el caso en el que sean relaciones entre actores, cómo articulan conjuntos de relaciones, es decir, cómo se van visualizando en este mapa los conjuntos de acción. Esto nos mostraría espacios densamente relacionados, espacios nada relacionados e incluso espacios conflictivamente relacionados. Bueno, la entrevista es una técnica, una herramienta que se utiliza para recoger información y se utiliza básicamente en la etapa del diagnóstico. Si tenemos en cuenta que estamos trabajando con expertos temáticos y con expertos vivenciales, la entrevista se utilizará en el caso de los expertos temáticos para recoger las preguntas que nos den pistas de por dónde están en este momento las principales cuestiones que hay que tener en cuenta, temas y preguntas en torno al tema que estamos trabajando. En el caso de los expertos vivenciales, podemos por un lado pensar en los informantes claves, en entrevistas a estas primeras personas a las que vamos contactando en la primera aproximación al terreno donde vamos a trabajar, y también entrevistas, ya sea individuales o grupales, a los distintos actores que nos van apareciendo a través de la muestra que elaboremos. Bueno, dentro de esto tendríamos entrevistas institucionales, entrevistas a técnicos, entrevistas a grupos informales, entrevistas a asociaciones, a grupos formales. Corta porque no sé para dónde seguir. Es importante los procesos participativos porque son personas que desde que se inician los trabajos comienzan a mostrar un mayor interés ya sea inicialmente por el tema, o que se enganchan en algo porque están muy comprometidos con su barrio, o con un tema en específico, o sea que hay diferentes motivaciones que los pueden llevar a querer estar participando más decididamente en el proceso. Entonces, eso hace también, que sea muy importante para el proceso, porque es gente que está en la zona, o sea, que está en el barrio, que está anclada allí, que puede dar otra visión diferente a la que como técnico puede tener uno viendo las cosas desde fuera. Permite al equipo también acercarse a algunos lugares que si no va uno de la mano de gente de allí puede ser complicado. Es gente que según cómo sea el proceso, porque no siempre se puede conformar un GIAD realmente que esté muy implicado, pero
pero si se ha logrado tenerlo, pues permite acompañar el proceso, permite la continuidad del proceso en el sentido de que ese grupo, una vez se llegue y vaya pasando por todo el proceso hasta llegar al PAI, y conoce más de lleno todo lo que se ha hecho, se convierte también en un grupo que permite ver en la ejecución de esa planificación, estar un poco pendiente de lo que se está haciendo, ¿no? Y que cuando los técnicos ya se retiren, cuando la gente se va, pues haya otra gente que tenga un grado de conocimiento más a profundidad de lo que hay allí para continuar, porque ellos se quedan y los equipos se van. Sí, bueno, hay muchas técnicas y muchas herramientas que se pueden utilizar a lo largo de un proceso participativo. Una forma de ordenarlas, que nos puede ayudar a definir de cuál echar mano en cada momento, es pensar en un triángulo en donde cada vértice, en torno a cada vértice, estaríamos agrupando determinadas herramientas o técnicas. Entonces, si en el vértice inferior ubicamos las técnicas más cuantitativas que están destinadas a recoger información que nos permita describir la realidad o el contexto o el tema que estamos investigando, en otro vértice colocamos las técnicas que nos permitan recoger información más cualitativa, y en el otro vértice pensamos en técnicas o herramientas más participativas que tienen como objetivo la implicación de la población y la movilización. Entonces vemos que la entrevista estaría ubicada claramente en este vértice del triángulo, en tanto herramienta que nos permite recoger información cualitativa, pero a medida que nos vamos acercando al momento de la devolución, de la generación de propuestas y de la puesta en marcha, nos interesa más utilizar técnicas que estén más orientadas a trabajar desde la implicación de la gente, la motivación, con lo cual optaremos por otro tipo de técnicas más participativas. Ya una vez entramos en la fase del PAI, de la planificación, y ya se han tomado las decisiones y se ha planteado qué es lo que se quiere hacer, es importante plantearnos una serie de cronogramas que nos permitan organizar todo lo que ya se ha planteado, porque no podemos dejar a la buena voluntad de las personas que se han querido implicar, sino tener un tipo de herramienta que nos permita ver cómo avanzan los procesos, donde los procesos se avanza, se retrocede para dar un paso más adelante. Entonces habría un primer cronograma en los que nosotros es importante tener en cuenta que como hay diferentes niveles de participación, haya un primer cronograma que tenga todos los elementos que tengan que ver con la autoformación de los colectivos que participan, que están más implicados, momentos para la difusión de la idea fuerza, difusión hacia un colectivo más amplio, en el barrio, en la zona, y también tener en cuenta los momentos de consulta, no porque se haya llegado a un momento de propuestas, se quiere decir que ya no hay que volver a preguntar. Entonces también los cronogramas es bueno que haya ese momento en el que también se vuelve y se consulta. Es una manera de articular también participadamente los cronogramas, no pensar que la participación llegó hasta el momento en que se hizo el PAI, entonces eso es una manera. También hay otro cronograma que nos podemos plantear, que es el de los criterios de evaluación. Tenemos que plantearnos cómo vamos a evaluar un poco los proyectos concretos que han salido
las tareas, pero no solo visto de una manera cuantitativa, sino cualitativa. Para ello se pueden construir participadamente ese tipo de criterios o de indicadores que nos permitan ver cómo se están desarrollando esos proyectos concretos, esas acciones concretas durante el tiempo, o sea, mirar no solo el resultado de esas acciones concretas, el producto final que tiene que llevar esas acciones concretas, sino el proceso, ¿no? Y esos criterios se deberían construir participadamente. También podemos hablar de un cronograma ya de proyectos más temáticos, de cuestiones más temáticas, que trata un poco de ver la integralidad del proceso dentro de lo más anclado en la parte territorial o de la zona con cuestiones temáticas, y que también es necesario medir los índices específicos de cumplimiento que llaman algunos indicadores, o sea que aquí también hay que ver que se vayan marcarme un tipo de momentos que permitan la reflexión, para ir viendo cómo van las cosas y poder realizar un monitoreo que permita adecuar la planificación que se ha hecho realmente a lo que está sucediendo, y no que la planificación o el PAI se convierta en una camisa de fuerza, que ya que planteamos desde el inicio que esto iba a ser y tenía que dar tal producto, aunque se presenten cambios, no se tengan en cuenta. O sea, lo que me permite el monitoreo es hacer los ajustes para que se ajusten las cosas, valga la redundancia, a lo que está pasando y no al contrario.